comenzar con los dos puntos relacionados con la sentencia, los recursos, sobre todo los recursos ordinarios que se aplican como mecanismo de revisión de las sentencias y acerca de el procedimiento cautelar o también conocido la aplicación de las llamadas medidas preventivas. Bien. En cuanto a la sentencia, como pueden ustedes observar aquí en sus láminas de apoyo, vamos a tocar lo relacionado con el concepto, los requisitos y la clasificación. Bien, la sentencia es precisamente uno de los actos significativos dentro de lo que es la función jurisdiccional y precisamente dentro del trabajo del juez como productor de normas jurídicas. Además de producir normas, también la sentencia es el mecanismo de la solución de conflictos y sobre todo donde se va a indicar si la pretensión pedida en la demanda es procedente o no. Eso es precisamente lo que reúne la sentencia. La sentencia es un acto solemne, un acto de acatamiento, un acto por el cual, pues, sencillamente se busca es establecer solución y orden jurídico a las situaciones presentadas y sobre todo darle la fortaleza a las normas jurídicas. Por eso, como lo tenemos aquí en la lámina, ella se enfoca como su principal objetivo de la función jurisdiccional de administrar justicia, en la cual está destinada a la creación del juez de una norma jurídica individual y concreta, necesarias para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares. La sentencia no es otra cosa en su esencia, sino la norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes en conflicto. Por ello, la sentencia se define como el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en la cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Entonces, precisamente, con estas tres últimas líneas de la lámina, pues materializamos de que la sentencia es, por un lado, un mandato jurídico, es decir, es un acto por el cual se establece una orden. Esa orden es individual y concreta hacia determinada persona, hacia determinado sujeto. ¿Es creado por el juez? Sí, porque la sentencia la hace el juez, cumpliendo los requisitos establecidos precisamente en la norma jurídica. Lo hace mediante el proceso, porque para eso es que precisamente con la sentencia se completa lo que es el desarrollo del proceso. Y de esa manera, precisamente, los tres elementos que conforman la trilogía del derecho procesal, la constitución del proceso, cumplen su finalidad. Así como se activa, se resuelve. Y eso es lo que precisamente persigue o es el objetivo de la tutela judicial, en donde precisamente allí en el dispositivo se indica si la pretensión es acogida o es rechazada tal cual como que se indicó en la demanda. Si es acogida, pues la demanda es declarada con lugar. Si es rechazada, pues es declarada sin lugar. En eso se está totalmente comprendido. Tenemos que la propia norma del Código de Procedimiento Civil en el artículo
243, pues tenemos los requisitos de la demanda, en la cual allí lo tenemos de una manera expresa, los requisitos y dentro de esos requisitos cómo es que se estructura la sentencia. Previo al 243, pues tenemos el 242, que es donde se inicia toda la normativa de la sentencia, en que establece como formalidad el dispositivo, la sentencia se pronuncia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley. Hoy en día, República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Ellos precisamente, la sentencia consiste en la manera como el juez dispone si da lugar o no lugar a la pretensión. Ahora sí, en el 243, además los requisitos, ahí mismo se encuentra estructurada las partes de la sentencia. En los primeros tres requisitos, como lo indica, toda sentencia debe contener la indicación del tribunal que la pronuncia, la indicación de las partes y sus apoderados, y una síntesis clara, precisa, lacónica, de los términos en que han quedado planteadas las controversias, sin transcribir en ella los actos del proceso que consten autos. En esos tres primeros numerales encontramos la primera parte de la sentencia, que es la parte narrativa. En esos tres requisitos y en la parte narrativa, como se expone en la lámina siguiente, en la lámina siguiente, no, los puntos siguientes del material de apoyo, ahí tenemos donde el juez hace la relación de una manera sintética de lo más importante que ocurrió durante el proceso. Por lo menos en la indicación del tribunal, sí, eso sí, tiene que indicarlo expresamente, las partes y sus apoderados, eso es una indicación muy expresa, pero en cuanto al tercer requisito, es un extracto de todo lo ocurrido en el proceso. Y dentro de ese extracto, ¿qué debe contener? En primer lugar, lo alegado por la parte demandante y lo alegado por la parte demandada. Los medios probatorios por el cual se indicaron en la parte demandante, los medios probatorios que indicó la parte demandada y sobre todo cómo se llevó a cabo la evacuación de esos medios probatorios con sus correspondientes informes. Ahí es donde precisamente el juez hace esa síntesis y cumpliendo con ese tercer requisito. Porque cuando vamos al cuarto requisito, es precisamente la segunda parte de la sentencia, que es la llamada parte emotiva, y como lo dice el requisito, los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Aquí es donde el juez realmente va a producir el derecho. Es en esta parte. Y en esta parte es donde el juez, primeramente, hace un análisis de los alegatos del uno y los alegatos del otro, concatenándolos con la valoración que le hace a las pruebas siguiendo el sistema mixto por el cual el juez hace esa valoración. Porque en la valoración que el juez hace de las pruebas, utiliza el sistema mixto. Primero, que las pruebas estén expresamente indicadas en las normas del ordenamiento jurídico. Esas normas que se promovieron y se evacuaron tanto de una parte como la otra y los eh, alegatos interpuestos en la demanda y en la contestación tienen que estar establecidos en la ley. Si cumple con los requisitos de la ley, ya por lo menos hace lo que es esa valoración de la parte jurídica, que es importantísima. Ahora viene la parte de los hechos. Esa parte de los hechos tiene que concordar con lo que se pidió, que es en la pretensión, con la defensa que hizo el demandado, y si hay concordancia entre lo que se alegó, lo que se defendió y los medios probatorios indicados allí. Entonces, allí es donde precisamente el juez, haciendo un análisis de la sana crítica, las máximas de experiencia, la normativa legal y, cómo no, tomando como fuentes
del derecho procesal, una de ellas, la jurisprudencia, y cómo no puede tomar algunas otras fuentes como la doctrina, pero sobre todo la jurisprudencia, es donde va a darle esa motivación a la sentencia para llegar al quinto requisito, que es precisamente el quinto requisito, que es la decisión. Entonces, en la motivación, concatenado con el requisito 6, que llama la determinación de la cosa objeto sobre el cual recae la decisión, ahí es donde precisamente el juez se va a apoyar si la pretensión da lugar a derecho o no da lugar a derecho. Es decir, si la pretensión va a quedar con lugar o sin lugar, o puede quedar parcialmente con lugar si algunas cuestioncitas pues son ciertas, son válidas, pero a lo mejor en sus pruebas pues faltó algo bien importante para hacerlo. Entonces, el requisito 4 y el requisito 6 es lo relacionado con la parte emotiva. Y en el requisito 5, cuando dice decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda quedarse a absolverse de la instancia. ¿Qué significa este último fragmento del requisito 5, estas últimas palabras del requisito 5, que el juez no puede decir en la sentencia no tengo materia sobre decidir? El juez tiene que decidir de acuerdo a la pretensión que se propuso, si la pretensión es cierta o no es cierta, si lo que se argumentó es cierto o no es cierto. Eso es lo que tiene que decidir el juez. El juez tiene que darle una solución a lo planteado. Y esa solución es que tiene razón el demandante o tiene razón el demandado. O sencillamente el demandante tiene razón, tiene parcialmente la razón. Puede ocurrir eso, en la cual resolvió un determinado aspecto del proceso y otro aspecto pues de verdad no se podía resolver como se había pedido en la demanda. Entonces, eso es precisamente cómo se analizan los requisitos, y dentro de los requisitos se encuentran precisamente las partes de la sentencia, que son la parte narrativa, motiva y dispositiva, en donde no, lo único que no puede hacer el juez es decir que no hay materia sobre qué decir. Siempre va a haber una materia, y esa materia es lo que tiene que especificar precisamente cuando le hace el análisis y la motivación para determinar la norma a aplicar y para determinar cuál es el motivo que le va a determinar la pretensión, si es con lugar o es sin lugar. Bueno, tenemos que en cuanto al tipo de pretensión que se introdujo en la demanda, pues de ahí es donde va a venir cómo se va a clasificar la sentencia. Por eso es que la sentencia tiene unas clasificaciones que tiene que ver muchas veces en el momento del proceso dictada y lo que en realidad se pidió en la misma. Tenemos que la sentencia definitiva pues es la que se dicta cuando termina el juicio, ¿ves? Y resuelves el fondo del asunto. Y ella es la que tiene su apelación en ambos efectos y se revisa ante el Tribunal Superior, y puede también ser susceptible de revisarse y ante el Tribunal Superior, y también si reúne los requisitos del 312, el Código de Procedimiento Civil, tiene casación. La sentencia interlocutoria, ellas se producen para resolver determinados actos que se produjeron dentro del proceso, en la cual se necesita una revisión de esa decisión. Puede ser al inicio del juicio, en la mitad del juicio, más que todo, en que se requiere una revisión porque puede causar un gravamen irreparable a alguna de las partes, y por eso se necesita que esa sentencia sea revisada. Tenemos la sentencia definitiva y definitiva firme. La primera es cuando es revisada en apelación, la segunda es que ya ha sido revisada y la sentencia ya adquiere el carácter de cosa juzgada, absolutoria o condenatoria. Esto más que todo son sentencias que se utilizan en la jurisdicción penal,
constitutivas, declarativas y de condena, eso tiene que ver con el tipo de pretensión. Por lo menos en las constitutivas es cuando se constituyen situaciones de conflicto. Por lo menos aquí entran las demandas de nulidades, las demandas las sentencias donde se demandan nulidades, simulación, cumplimiento. Declarativas son las que declaran ciertos derechos o ciertos actos jurídicos. Unas de ellas son las sentencias de los juicios de prescripción adquisitiva, las sentencias que declaran bien sean la disolución del vínculo conyugal, que declaran un estado de reconocimiento de filiación. Esas son las sentencias de tipo declarativa. Y las de condena son las que tienen que ver con pagos de dinero, con acreencias y deudas. Esas son mayormente las sentencias de condena. Primera y segunda instancia es de acuerdo a la jurisdicción, al tribunal que la dictó. Primera instancia generalmente son las sentencias que dictan los tribunales de municipio y de primera instancia. Segunda instancia son los tribunales superiores, que son los que precisamente revisan las sentencias cuando vienen de una apelación. Y las de reposición son las que repiten la instancia a un estado en el cual se tenga que de nuevo realizar ese acto procesal. Eso mayormente pues lo hace el juez precisamente con el fin de que el proceso se lleve a cabo cumpliendo toda la normativa establecida en la ley procesal. Bien, también tenemos otra forma de terminar el juicio, que ya eso sí se produce más que todo por acuerdo de las partes, y el juez lo que hace es homologar la decisión para darle el carácter de cosa juzgada. Tenemos la conciliación, que lo realizan ambas partes, el desistimiento y convenimiento que viene por los actos de uno, desistimiento por el demandante, convenimiento por el demandado. La transacción también es realizada por ambas partes cuando se llegan a acuerdos para poner fin al juicio, y la perención sí es precisamente la terminación del juicio por la inactividad de las partes, en la cual llevan consigo la terminación del proceso y de la instancia en el estado en que se encontraba para ese momento. Bien, los recursos. Los recursos son los mecanismos por el cual utilizan la parte, sobre todo aquella en la cual la sentencia pues no está a su favor, con el fin de hacerle una revisión a la sentencia. Y esa revisión a la sentencia va a depender de la manera como el juez pudo haber incurrido en indicativos de acuerdo a las normas del 244 y del 200, y en algunos casos del 245 del Código del Procedimiento Civil. Generalmente, en el 244 establece lo siguiente: será nula la sentencia por faltar a las determinaciones indicadas en el artículo anterior, por haber asuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido, o cuando sea condicional o contenga ultrapetita. Si la sentencia reúne parte de lo que indica la norma del 244, pues es motivo para que la parte perjudicada ejerza ese recurso de apelación. Y ese recurso de apelación pues establece el procedimiento primeramente del 288 al 304, porque es una sentencia que se dicta en ambos efectos y por lo tanto el expediente sube completo al Tribunal Superior, y el procedimiento se lleva a cabo por lo establecido en el 516 al 528. Eso es más que todo el primer recurso ordinario, que es el de apelación, revisión de sentencia. Está el recurso de hecho y de revocatoria, que más que todo se aplica cuando el recurso de apelación no es oído, o si es oído en un solo efecto, y por lo tanto la sentencia se necesita que sea revisada completamente. Ahí se aplica el procedimiento establecido en el 305 al 313. Tenemos el recurso este, extraordinario, que son recursos
excepcionales que tiene establecida la norma procesal. Acá, por lo menos en el procesal 3, se explicará con mucho más detalle cómo es que se funcionan estos mecanismos. Pero adelantándonos un poco, y la diferencia con el recurso ordinario es que el recurso ordinario por lo general se aplica para todo tipo de sentencia, sea dictada por un tribunal de municipio o por un tribunal de primera instancia. En el recurso extraordinario no. El recurso extraordinario tiene unos requisitos muy especiales para poderse interponer e incluso sus requisitos de admisión son para pretensiones muy específicas y sobre todo los requisitos que tiene que tener el abogado que representa a quien interpuso el recurso también tiene que tener unos requisitos específicos, porque por lo menos para uno ejercer recurso extraordinario de casación tiene que esperar cierto tiempo. No es que recién se gradúe y ya pueda ejercer un recurso extraordinario de casación, no, hay que esperar cierto tiempo, hay que tener, como se dice, cierta solvencia para que ese recurso, para que el abogado que actúa en representación de la parte pueda ejercer ese recurso. Su procedimiento es un procedimiento muy preclusivo, ahí sí no puede haber ninguna falla para llevar a cabo el mismo y la decisión, pues naturalmente, es una decisión en la cual prácticamente tiene que cumplirse como debe ser y casi que causa autoridad de cosa juzgada, porque pudiera tener este, de nuevo que se dicte la nueva sentencia. Es más, el siguiente recurso, el recurso de invalidación, hasta casación tiene, pero prácticamente la casación, esa nueva sentencia que va a dictar el juez de instancia donde se produjo el juicio, pues prácticamente esa sentencia va a tener el carácter de sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada. Eso es lo que sucede con el recurso de casación. Y el segundo, el recurso de invalidación, pues un recurso muy excepcional, producto de ciertas actuaciones procesales que tenían que realizarse, no se realizaron y tiene un tiempo prácticamente caducidad muy corto. Este, ese tiempo tiene que interponerse en determinados meses si se produce el documento, si no se realizó determinado medio de prueba, es decir, es como unos lapsos y unas muy específicos se hace precisamente en el tribunal que produjo la decisión en primera instancia y hasta tiene recurso extraordinario de casación. Eso es lo que mayormente tiene este recurso de invalidación. Es un recurso muy excepcional, un recurso que si se interpone tiene que estar muy seguro en cuanto a la manera y el requisito que se exige, porque de lo contrario, pues como sucede en la casación, si no se plantean los argumentos, tanto las normas jurídicas aplicadas indebidamente y no se indican dónde hubo el quebrantamiento, el debido proceso, pues el recurso va a declarar siendo perecido y naturalmente pues se va a convalidar la sentencia por el cual se acudió a interponer este tipo de recurso. Bien, de mi parte pues vamos a darle el segundo punto, que es lo relacionado con el procedimiento cautelar y con esto pues le damos el fin de la unidad 3 de la materia Derecho Procesal Civil 2. Bien, aquí tenemos precisamente un procedimiento por el cual, como su nombre lo indica, él lo que hace dentro de la efectividad con el juicio principal es sencillamente ejercer, más que una cautela, un mecanismo de presión por el cual se busca asegurar que la sentencia se ejecute. Eso es lo que mayormente
persigue el poder cautelar. Es un procedimiento que se abre paralelamente al juicio principal una vez que la medida sea decretada. Y en el momento en que sea decretada y esa medida llega al final del juicio, en el momento en que la sentencia sea firme y comience la ejecución, pues precisamente hace que cuando esa medida se ejecute, pues cumplir con que la sentencia pueda ser verdaderamente efectiva. Porque cuando se dicta una sentencia, precisamente, ¿qué es lo que garantiza la tutela judicial? La tutela judicial tiene dos garantías. Por un lado, la dar oportuna respuesta a lo pedido. Y precisamente, uno de los actos del juez al dictar sentencia es que la sentencia se dicte dentro de los lazos previstos. Eso es una garantía. Pero además de la oportuna respuesta por medio de la sentencia, que esa oportuna respuesta en realidad se materialice. Y allí es donde se hace con la ejecución de sentencias, pero previamente se aplica unas medidas que hace que la sentencia tenga la seguridad de que, además de cumplirse, se ejecute y de esa manera, pues, la persona sentir que sí hubo administración de justicia. Por eso tenemos que en esta lámina, eh, en cuanto a lo que consisten las medidas, eh, dándole lo que marca la ley y lo que establece más que todo la doctrina, se enfoca de la siguiente manera. Lo relacionado con las medidas preventivas y el procedimiento cautelar, primeramente lo encontramos ya en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil. Aquí abrimos ya el tercer libro, en la cual prácticamente está enmarcado el procedimiento cautelar. Ajá. El procedimiento cautelar y de otras incidencias. Libro tercero. Y el mismo tiene como finalidad asegurar que la parte vencida en el proceso garantice el pago de las resultas al producirse la ejecución de sentencia. En otras palabras, que la sentencia se materialice, sea efectiva. Eso es lo que más que todo, y que quien le declararon la sentencia en contra, pues la cumpla. Porque la sentencia, como se vio hace poco tiempo atrás en las láminas anteriores, la sentencia es una orden, ¿ve? Es una norma que se aplica y las normas son para cumplirse. Entonces, eso precisamente es lo que persigue la medida, que el vencido cumpla, pague y ejecute y la sentencia quede ejecutada. Por eso es que dentro de la normativa, pues el artículo que prácticamente le da inicio a toda esta materia, el 585, cuando precisamente nos indica lo siguiente: condiciones de procedibilidad, carácter potestativo. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe medios de prueba que constituyan presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Precisamente esta norma del 585, pues es una norma donde el juez pues tiene prácticamente como un poder de discreción cuando decreta la medida. Por un lado, que existe el riesgo manifiesto. Eso se conoce dentro de los requisitos de la medida como el FOMO Bura al Yuri, de que existe el riesgo de que el fallo queda
pueda, pueda quedar no ejecutado. Y segundo, el llamado periculum mora, de que haya una norma, un fundamento para cual aplicar la medida, es que ello va a estar representado con los medios probatorios por el cual presente la parte que solicita la medida. Generalmente dentro del proceso, esto lo hace la parte demandante. Por eso es que cuando el demandante va a pedir la medida, él tiene que estar muy fundamentado en las primeras pruebas que utiliza, que son por lo general las que fundamentan a la demanda. Entonces, estos dos requisitos, el formum bona iure y el periculum mora, en la cual consiste el primero, de que haya un riesgo manifiesto de que al ejecutar la sentencia esta quede ilusoria. ¿Eh? Y segundo, de que tiene que existir una norma legal que fundamente el decreto o la medida. Esa norma legal va a significar esos medios que tienen que acompañar para que el juez, al decretar la medida, busque que el fallo no quede ilusorio. Por eso es que los jueces, y cuando uno hace la solicitud de la medida, pues es muy importante explicar estos dos elementos, el forum bona iure y el periculum in mora, acompañarlos con esos medios probatorios y establecer las normas legales pertinentes para ello, a los fines de que ese decreto de la medida pueda ser conseguido y el juez, pues, de verdad tenga una situación donde la norma jurídica en realidad va a ser aplicada con con el momento que el mismo proceso lo exige y con las garantías de que la sentencia no va a quedar ilusoria. Eso es importante tenerlo cuando se hace ese pedimento de las medidas. La aplicación de las medidas innominadas, bueno, eso es algo muy importante porque además de las medidas que mayormente se conocen como el embargo, la prohibición de enajenar y agravar y el secuestro, pues existen unos mecanismos que se pueden pedir dentro del proceso a los fines de garantizar también de que la sentencia no quede ilusoria. Y esos son las llamadas medidas innominadas que precisamente se encuentran en el primer parágrafo del artículo 588, cuando tenemos lo siguiente: además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el 585, el tribunal podrá o acordar las providencias cautelares que considere adecuadas cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Esto sucede por lo menos, más que todo, en aquellos juicios donde la pretensión sea verdaderamente cuestiones administrativas o sencillamente disposiciones de bienes que en realidad pues tienen que garantizar las resultas de ese juicio. Más que todo, un juicio donde se pueda aplicar mucho estas disposiciones son las llamadas rendiciones de cuentas. ¿Qué sucede en este juicio ejecutivo donde mayormente actúan empresas, sobre todo las juntas administradoras con los socios, con las juntas directivas, en donde precisamente cuando se producen este tipo de juicios y como lo que hay que dar son actuaciones de contabilidad, actuaciones de manejo de instrumentos bancarios y todo eso, pues de repente el juez acuerde una medida cautelar para que esas actuaciones pues las lleve
determinadas juntas, que pueden ser llamadas juntas ad hoc, mientras se resuelve procesalmente este tipo de juicio. Entonces, sencillamente, pues es uno de los casos donde se puede aplicar este tipo de medidas innominadas. Fíjese que son medidas que llevan es contra ciertos actos, no es que es todo lo que deban realizar esas personas, pero sí sobre ciertos actos a los fines de que la sentencia pues quede se aplique de manera correcta con las normas y la eficacia pertinente. Eso es lo que más que todo se consigue. En cuanto a cuáles son esas medidas, bueno, aquí tenemos la normativa en que la fundamenta. La medida preventiva de embargo, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar. Generalmente, en la medida preventiva de embargo, pues se acuerda es contra los bienes propiedad del demandado, en este caso, o propiedad del deudor. La medida preventiva de secuestro, pues son una medida que se aplica sobre determinados puntos y sobre bienes determinados. Mayormente el secuestro, pues se aplica, es para garantizar que, sobre todo, la parte demandante, pues, garantice el resultado de su juicio. Aquí por lo menos se utiliza mucho en los bienes cuando se llevan a cabo las particiones de la comunidad conyugal, de las comunidades hereditarias y las cosas del litigio cuando su procedencia pues esté bastante discutido, debatida. Solamente por la reforma constitucional del año 1999 se derogó lo relacionado al secuestro de los bienes en arrendamiento. Ya en este momento, tanto la reforma de la Constitución en 1999 como la ley de arrendamiento de vivienda y todo lo relacionado con la materia de uso comercial, pues ya esa medida de secuestro no se solicita. Y la medida provisoria de dejar y grabar también va contra los bienes del deudor o contra los bienes del demandado cuando su naturaleza son inmuebles. Aquí se decreta que el bien no se puede ni vender ni hipotecar, precisamente sobre inmuebles. El embargo se aplica sobre bienes muebles del demandado o del deudor. Bien, el procedimiento, como lo establece la norma del artículo de 601 y siguientes, tenemos que es un procedimiento precisamente que parte desde el momento en que se solicita la medida. Entonces, cuando se solicita la medida y esta es decretada, hay un lapso de 3 días para hacer la oposición o no. Y aunque no se haga la oposición, sin embargo, se abre un lapso probatorio de 8 días. Una vez pasados esos 8 días, el juez dicta una sentencia ratificando o levantando la medida. Y las otras normas, 604, 605 y 606 del Código de Procedimiento Civil, pues abre procedimientos relacionados con el punto del secuestro, la autonomía de la sustanciación y la sentencia de convalidación, siempre y cuando se haya producido la oposición a la misma, que sucede una vez que se decrete la medida. Bien. Bueno, sobre este punto, pues ya no tenemos otros aspectos que tocar. Eh, bueno, en este momento pues no veo a nadie conectado a los fines de ver si este, hubiese alguna pregunta, porque
Lo importante de este punto, sobre todo de la sentencia, es que en el momento en el cual se vaya a ejercer la apelación, porque es muy normal dentro de los procesos, cuando se dicta la sentencia, pues una de las partes ejerza la apelación. Eso es algo muy normal. La casación es extraordinaria, eso no es muy común ejercer la casación. Primero, que es extraordinaria. Segundo, es exclusiva porque para ella se tiene que cumplir unos requisitos y eso pues se verá en el procesal 3. Hasta los mismos requisitos del abogado es exclusivo. Y bueno, yo pienso que en los actuales momentos, pues ya meter recursos de casación, pues si dentro del mismo procedimiento ordinario se está produciendo un costo, lo que es un juicio, ahora imagínese un recurso de casación que por lo menos para quienes estamos aquí en el estado Táchira, pues de verdad es uno de las entidades donde se da el mayor término de distancia, porque cuando se interpone el anuncio y la formalización tiene un lapso de 40 días más el término de la distancia, y el término de la distancia por lo general es de 9 días. Entonces, se hace un poquito pues más costoso. Eso es lo más que todo. Mi recomendación a los futuros abogados de que tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando se revisa la sentencia, cómo el juez analizó el requisito 4 y el requisito 6 de la sentencia del artículo 243, porque ahí es donde está precisamente el centro de cómo va a fundamentarse la apelación. Porque la apelación también tiene que ser muy fundamentada para poder conseguir que esa sentencia sea revisada exitosamente. Porque no es tanto apelar por dilatar, siempre las dilataciones terminan perjudicando a, perjudicando a las partes y sobre todo el desarrollo del proceso, sino que también lo que se busca es que haya uniformidad y haya verdaderamente el sentido de justicia, que es lo que persigue el proceso. Entonces, en eso es mi recomendación como litigante que soy, como abogado de 30 años de ejercicio y por el cual me ha tocado ejercer muchas apelaciones, algunos recursos de casación, pero las cosas es precisamente para buscar la solución, no para buscar mecanismos de dilatación, que eso a la larga, pues, no es el resultado esperado. Lo importante sería, pues, llegar a acuerdos, que eso también ayuda mucho a la solución de los conflictos. Bueno, de mi parte, pues, muchas gracias por la atención y nos encontraremos en el tercer encuentro, en la cual pues esperaré la fecha que me indique la coordinación. Bueno, muchas gracias y hasta luego.